La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora el analista económico Fausto Ortiz. ¿Cómo está, economista? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está, Gisela? Gracias por la entrevista, saludos cordiales. Economista, durante meses, varios sectores sociales, abanderados principalmente por el movimiento indígena, mantuvieron diálogos y manifestaciones en contra del incremento del precio de los combustibles. Sin embargo, el gobierno había anunciado desde el inicio de su gestión que no se podría modificar el sistema de las bandas, que era contraproducente para la economía del país, y algunos otros puntos por los cuales no podía acceder a este pedido. ¿Qué impacto económico significa la última decisión que ahora toma el gobierno de congelar los precios de los combustibles? Es importante entender en qué momento los está congelando. No los está congelando en el caso del diésel a $1.08, lo está congelando ni tampoco lo está congelando a $1.60, que es el precio actual, lo está congelando a un precio de $1.90, que hubiera sido el precio de seguramente el mes de enero del 2022 si hubiera seguido incrementando. Tiene un aumento, es decir, los congela con un aumento de 5 centavos en la una y de 21 en la otra. Claro, pero ese hubiera sido el precio si el gobierno hubiera seguido incrementando los combustibles, el diésel, hasta enero del 2022. Por lo tanto, hay un aumento y los congela. Y entonces en la gasolina extra, hoy día, si uno pone gasolina el día de hoy, en el recibo de la gasolina le va a decir su subsidio es cero. Es decir, lo está congelando en el momento que ya no tiene subsidio en la gasolina extra. Y la gasolina super no comenta nada, pues lo que quiere decir es que en la gasolina super el gobierno está dejando que siga fluctuando libremente. Y entendamos el primero, la más sencilla, la gasolina super. Se consumen al año 113 millones de galones en super, cuando hace 2 años se consumían 190. Por lo tanto, ese producto se podrá jugar a oferta y demanda. Del 3.30 actual podrá seguir subiendo porque el precio internacional de los combustibles está incrementándose. Y el gobierno lo que está diciendo es, mi perspectiva de largo plazo es que el precio de los combustibles va a encontrar un techo máximo de $55, y de ahí declina, es lo que le ha dicho el Fondo Monetario Internacional para Ecuador, de 55 el valor más alto, y de ahí va bajando en los siguientes años hasta $45 en el año 2025. Por lo tanto, la fijación actual del precio del combustible es una fijación con esa trayectoria declinante del precio del petróleo, lo cual es adecuado. Es cierto que en el 2022 aparentemente el precio del petróleo va a subir, pero sería muy malo que el gobierno siga incrementando los combustibles con ese pico temporal del petróleo, porque la expectativa de largo plazo es que decline. Si después de 6 meses o después de un año el gobierno se da cuenta que ese precio de 90, el precio del crudo a nivel internacional, se mantiene para un par de años más, entonces tendrá tiempo para corregir. Pero hoy día creo que es acertado haber hecho esta fijación para ya parar el incremento de los combustibles, y ojalá, supongo que haya podido conversar bien con los transportistas para que sea un tema concertado. Usted puso en un tuit, muy hábil el gobierno, perder ese incremento y ganar gobernabilidad. Claro, porque el gobierno lo pierde entre comillas, porque la gente dice, oiga, si el precio del petróleo va a seguir subiendo, usted debería seguir subiendo los combustibles. Pero eso es para el año 2022 y no es lo mismo para el año 2023 y posteriores. Por lo tanto, esa pérdida de ese año 2022 lo puede compensar pasando mensaje: no les voy a seguir subiendo, vamos a encontrar la focalización, vamos a encontrar otro tipo de acuerdo para poder tener dejar a un lado las peleas y las discusiones del precio de los combustibles mensualmente. Creo que es acertado y muy hábil lo del gobierno. O sea, considera que es una decisión correcta, que no necesariamente, o sea, fue en un momento político adecuado, le coincidió y le cayó muy bien, le cayó de perlas, pero es una decisión económicamente también correcta. A mi manera de ver, es totalmente adecuada. Yo venía planteando hace algún tiempo que el gobierno debería fijar el precio de los combustibles con el mismo precio del petróleo con el que trabaja para la proforma presupuestaria. Si para el año 2022 el precio del petróleo que va a ubicar en la proforma presupuestaria es de $60, entonces fije el precio de los combustibles con 60, y más o menos es lo que ha ocurrido. Porque el tema del precio del crudo del 2022, que quizás llega a 90 y para Ecuador quizás 80, es circunstancial, es temporal, es por otros elementos económicos temporales, como el tema de los fletes, como el tema del acomodo después de la pandemia, pero eso de ahí en el largo plazo disminuirá y nosotros tendremos una situación mucho mejor
para enfrentar el largo plazo con precios actuales de 1.90 en el diésel, de 2.55 en la extra y libre en la super. Ahora también el primer mandatario ordenó a todas las autoridades de gobierno nacional que protejan la economía de los ciudadanos. Dijo textualmente: he instruido que en todas las provincias hagan cumplir sin excepciones de ningún tipo los precios oficiales del arroz, la leche, frutas y todos los productos de la canasta básica, manifestó el presidente Guillermo Lasso. ¿Estas órdenes a las entidades del Ejecutivo pueden ejecutarse en políticas que incluyan las necesidades de los agricultores, los productores y los ganaderos, que son los que se han paralizado en los últimos días? Sí, yo creo que está bien porque el gobierno reconoce que hay una acción política a veces que juega en contra de la economía. Que la gente dice, mira, me acaban de subir el diésel de 1.60 a 1.90, me acaban de subir 20 o 30% del combustible, entonces subamos los precios 20 o 30%. Y eso es incorrecto, porque no es lo mismo el impacto del diésel, que sí afecta el precio, pero se distribuye entre toda la carga que puede llevar un camión. Entonces, hasta que esto se empiece a acomodar y se den cuenta que el impacto no es tan fuerte, entonces tendrá que el gobierno mantener este mensaje de controlemos precios, para que la gente no especule, porque especular es mucho peor. Entonces, eso es, otra vez, forma parte del accionar político. Es decir, ya hoy día el gobierno está trabajando de una manera política para enfrentar este asunto, que al ver el precio del combustible, sobre todo el diésel, va a tener un impacto político, porque no creo que la gente quede quieta después de un incremento en salarios, de un incremento en combustible. Ojalá que el impacto pueda ser comunicado de mejor forma y seguir la difusión de la información, para que la población no tenga dificultades, y ojalá que el transporte público también esté bastante armonizado con el gobierno. Pero, por ejemplo, el acuerdo ministerial con el que se fijó los precios del arroz que hizo el presidente recientemente, pues según los trabajadores del sector, los dirigentes de este sector, este acuerdo no cumplía con las necesidades de los arroceros. Por ahí esto puede también, pese al anuncio del presidente, generar un conflicto o un desazón en estos sectores. Bueno, el sector del arroz reclamaba porque habían fijado un precio y no se está cumpliendo, entonces ahora quizás el gobierno está remarcando la necesidad de que se cumpla un precio establecido y establecer los momentos de diálogo, ¿no? Al final del día, el gobierno y los diversos actores económicos tendrán que sentarse a conversar con los voceros que el gobierno tenga a la mano para poder salir adelante en esta economía. No podemos inactuar, no podemos estar alejados de lo que está ocurriendo a nivel global. El precio del petróleo está alto, nos cuesta mucho, no hay recursos, por lo tanto el gobierno tiene que ver de qué manera solventa un poco la parte fiscal, pero no complica tampoco la parte social. Y en ese equilibrio el gobierno tendrá que poner esa medida e inmediatamente seguir dialogando, ¿no? Al final del día es un gobierno con el cual se puede dialogar y el gobierno está dispuesto a dialogar de acuerdo a lo que ha señalado. ¿Cómo podemos traducir de manera más simple las declaraciones del presidente o estas últimas acciones que ha hecho en cuanto al tema de los precios de los combustibles y este pedido también a que se respeten los precios de los productos básicos, digamos, en medidas prácticas que dinamicen la economía de los productores? Sí, pensemos por un momento aquel transportista que lleva su alimento en una camioneta a extra, digamos, ¿no? Ese de ahí no tiene ningún incremento, por lo tanto no tiene ningún sentido que ese precio por temas especulativos se aumente. Y por otro momento pensemos aquel transportista o producto que lleva con el diésel, en donde sí ha habido un incremento importante de 1.60 a 1.90. Pero ese incremento no es no se puede enviar, o sea, no se puede transmitir directamente hacia los precios en la misma línea de punto 30. Hay que sentarse a chequear eso y cómo lo distribuye por su escala de costos. Es difícil eso de ahí, pero hasta que el gobierno, los empresarios y la gente que está en la agricultura o en diversos sectores puedan hacer sus cálculos y números, es mejor que el gobierno haya congelado para que no haya una ola especulativa innecesaria. Supongo que este congelamiento será breve, pero lo que nos interesa también es que el gobierno tome la medida y la siga comunicando y nos la siga explicando y nos siga diciendo el porqué de las cosas, ¿no? Ahora,
Usted habló del precio del petróleo, que se pronostica suba más. Entiendo que el promedio de este mes estaba en $78, si no me equivoco, el precio del petróleo. Y según lo que estaba presupuestado, era que el barril costara $59.80, estaba dentro del presupuesto del Estado, ¿no es cierto? Y usted ha anunciado que va a subir aún más. ¿Esto le da más apertura para tomar estas decisiones, como el tema de que conversábamos ahora, el congelamiento o fijar el precio de los combustibles? ¿Qué otras decisiones favorables podría tomar ahora que ya cuenta con un alivio, digamos, en el tema de los ingresos por el petróleo? Sí, lo primero, el precio actual al día de hoy puede ser que estemos recibiendo un petróleo de Ecuador de $75, pensemos por un momento, ¿verdad? Pero ese valor es el día de hoy, el del mes de octubre. Uh-huh. Cuando uno coge y dice, si todo el mes de octubre y si todo el mes de noviembre y diciembre se recibieran $75, el precio promedio de todo el año 2021, porque ya han pasado 8 o 9 meses antes, uh-huh, con un precio más bajo, sería en promedio de $63 o $64. Por lo tanto, el precio promedio del año estaría en 63 o 64, que está ligeramente superior al 59.80 con el cual uh-huh se presupuestó el presupuesto del año 2021. Entonces, lo que quiero destacar es que un mes no es igual que todo el promedio del año, ¿no? Entonces, es mayor, por supuesto, estos últimos meses del año, Petroecuador le va a poder pasar al Ministro de Finanzas quizás unos $1.500 millones de ingresos adicionales que Finanzas no los hubiera tenido presupuestados a esperar en este año y que el año pasado no los recibió. De cara al año 2022, el precio del presupuesto seguramente el gobierno ubicará el precio que el Fondo Monetario tiene en las proyecciones para Ecuador, que es 59.20. Uh-huh. Y quizás el otro año el precio nuestro pueda estar en 75. ¿Eso qué quiere decir? Que el gobierno puede tener otra vez ingresos adicionales de unos 1.000 o 1.500 millones de dólares en el presupuesto del Estado por el lado petrolero. ¿Y qué implica? Que algo va a perder con el tema de los combustibles, porque ese precio más alto va a significar un mayor costo de combustibles importados y el precio no va a poder acompañar porque los está fijando. Y yo creo que es adecuado. Pero el neto a favor del gobierno es importante, con eso puede atender buena parte de los gastos que tiene atrasados el gobierno por atender, que es deuda, buena parte para poder disminuir el déficit fiscal y disminuir también el tema del endeudamiento. Es decir, el precio del petróleo también empuja la economía y quizás podamos salir de esta gran caída del año 2020 de 8% y que el año 2022 pueda ser un año más fuerte para que el 2021, que está terminando y que quizás crezcamos entre 2,5% y 3%, junto al 2022 al menos ya nos permita superar esa gran caída del 8%. Sería la expectativa con ese precio alto del petróleo. Esperemos que así sea, que nos den un respiro en la crisis tan dura que nos afecta. Sí. Yo le agradezco muchísimo, economista. Muchísimas gracias. Con gusto. Pase muy bien. Una buena tarde. Agradecemos al analista económico Fausto Ortiz por acompañarnos en esta entrevista.